Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Como dice el dicho, después de tanta persecución política y difamación por parte de algunos medios, la mentira termina siempre poniéndose en contra de quien la inventa. Y esta vez ha sido la cadena ABC News la que ha tenido que llegar a un acuerdo para llegar y pagar $15 millones a Donald Trump, además de $1 millón en honorarios legales como parte de la resolución de una demanda por difamación tras una maliciosa declaración que fue realizada al aire por el presentador George Stephanopoulos, quien afirmó además que el expresidente había sido declarado civilmente responsable de violar a la escritora Joan Carroll. Un incidente que ocurrió el 10 de marzo durante un segmento del programa This Week y en el que el presentador de forma intencional tergiversó los veredictos de las demandas civiles presentadas por Carroll contra Trump y lo hizo culpable de haberla violado cuando nada de esto había ocurrido. Pero es que esto no es nuevo para el bueno de George, que aunque omitió, por supuesto, hacer referencia a esta demanda ayer en su show de televisión, ha sido ya identificado en el pasado de ser el que encubierto puede considerarse uno de los mayores detractores del Partido Republicano y específicamente del ahora presidente electo, quien por cierto va a donar esos 15 millones a una obra caritativa para construir su biblioteca presidencial. Pero por encima de todo eso, pone de manifiesto la profunda hipocresía de estos personajes que van de políticamente correctos de cara a la galería, pero que son alimañas alimentadas al servicio de una causa. Si hay algo que les puedo garantizar, es que le importa un rábano al ahora conmovido George por una mujer que ni siquiera recuerda si la violaron en unos probadores de una tienda de departamentos hace casi 40 años y que salió como el conejo del sombrero de un mago en medio de la persecución al ahora presidente Trump para apartarlo como candidato a la presidencia. Si una mujer de verdad sufre una agresión sexual, les puedo garantizar que George no es el conmovido, porque este gran aliado de las mujeres abusadas, tan conmovido por esta víctima, es el mismo que formó un centro de comando diseñado para difamar a las acusadoras de agresión sexual y violación de Bill Clinton para poder elevarlo a la presidencia. El abogado que representaba a estas mujeres, y créanme que había muchas, Juanita Broaddrick, Kathleen Willis, Paula Jones, Jennifer Flowers, solo por nombrar algunas, aseguró públicamente que el bueno de George, junto al entonces abogado de Bill, el señor James Carville, y bajo la dirección de la mismísima Hillary Clinton, organizaron la ya no tan secreta sala de guerra para desacreditar y destruir a cualquier mujer que elevara una denuncia sexual contra Bill. ¿Te acuerdas, George? Porque es fácil refrescarte la memoria con toda una película que se hizo de este War Room y en la que tú tienes un papel protagónico, aunque no te guste, como es obvio que se hable de ello, y por lo que quizá se te olvidó mencionarlo en tu conversación con Nancy Mace. Pero habían contratado detectives y las alegaciones de esas mujeres es que fueron amenazadas y avergonzadas públicamente por ti y por ese bien financiado departamento que creasteis. Incluso lo mencionaste en tus propias memorias cuando asegurabas que Hillary Clinton, en una de estas acusaciones a Bill, te dijo: hay que destruir a esa mujer. Resulta absolutamente increíble que de todos los periodistas de la cadena, a ABC solo se le haya ocurrido la idea de poner a la cabeza de un tema como este a alguien con un rabo de paja como George Stephanopoulos para desacreditar y difamar a un presidente. Pero ya se sabe que cuando se pierde el debate, la difamación se convierte en la herramienta del perdedor. Comenzamos. Sin más dilación, les presento a mis invitados del día de hoy. Está con nosotros Anthony Verdugo, presidente de la Coalición Familiar Cristiana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme. Nos acompaña también Eric Fajardo, analista político y bueno, un conocedor de cualquier tema que usted le plantee, porque es una Biblia viviente. Muchísimas gracias, Eric, por acompañarnos también. Hola María, muchas gracias a ti por invitarme. Y tenemos a Manuel Aguilera, periodista, porque queremos también saber este lado periodístico profundo sobre el tema de las calumnias y las difamaciones. Muchas gracias también, Manolo, por acompañarnos.
encantado de estar aquí con vosotros. Vamos a comenzar, si les parece, con Anthony, el presidente de la coalición familiar cristiana, que tengo aquí a mi derecha, como la derecha del padre. ¿Qué te parece este caso? Me parece que la prensa, George Stephanopoulos, ABC News, han perdido mucha credibilidad, han perdido la confianza de los televidentes y estamos viendo ahora un patrón de esto. Lo vimos ahora con CNN, MSNBC, que han perdido la mitad de la audiencia después de la victoria de Trump. Y la razón que la han perdido es porque las personas han perdido confianza en ellos, en el reportaje que han hecho, en las cosas que han dicho, en sus declaraciones, diciendo, básicamente, criticando y atacando a Trump, pero no creando un panorama para qué es lo que iba a pasar después de las elecciones. O sea, el que lo veía pensaba que Kamala Harris iba a ser la próxima presidenta de los Estados Unidos. ¿Qué están haciendo los televidentes ahora? Están viendo los canales de cocinar, de comida, de reality, cualquier otra cosa, porque simplemente están ya hastiados. Y ABC News no me sorprendería si terminan votando George Stephanopoulos, porque George Stephanopoulos cometió una defamación tremenda. 10 veces reportó una mentira diciendo de que Trump había sido culpable de violación y eso claramente no fue el caso. Vamos a pasar con Eric. Eric, ¿cuál es tu opinión? Lo mismo que le preguntaba a Anthony, porque este es un caso que realmente durante estos últimos 4 años, tristemente, hemos estado viendo, hemos estado palpando, han negado hasta la saciedad cosas que veíamos y que nos decían, eso no está pasando, eso no está ocurriendo. Por poner un ejemplo, simplemente el declive cognitivo, por ejemplo, del presidente. Todo eso ha pasado y nos lo negaban a la cara. Bueno, lo que quiero enfocar desde el punto de vista de la comunicación política, por supuesto, es que hay un problema mucho más profundo que simplemente la difamación. Es un problema que va más al fondo, más a la sustancia del proceso comunicacional y periodístico que lo que ya estamos acostumbrados a que haga el aparato de propaganda de la izquierda en los Estados Unidos. Y tiene que ver con lo que es la incrustación, con la infiltración de elementos políticos dentro de un circuito de lo que hasta ahora se conocía como la media corporativa o la media liberal. Estamos hablando de gente como no solamente George Stephanopoulos, que es un operativo político, es un estratega político de la izquierda radical, viene desde la era de los Clinton. Y está también John Psaki, está Mehdi Hassan, y si tú buscas vas a encontrar en las diferentes cadenas estas que Elon Musk muy apropiadamente denominó en 2023 como la media afiliada al Estado, que hay gente que en realidad ha sido, es y va a ser operativo político, pero que está actuando en el marco de la comunicación social, en el marco de la opinión pública, impostando, pretendiendo ser líderes de opinión, ser conductores de noticias, pero en el fondo lo que hacen es, por supuesto, lo que siempre han hecho, con o sin el disfraz de periodistas, que es colocar la bola para que la patee el de su organización política. En esto quiero incluir, aunque se está un poco alejando el rebaño, a Van Jones de CNN, por ejemplo. Es decir, este grupo de operativos políticos infiltrados, estos esquiroles infiltrados dentro del periodismo, han hecho una tarea innoble y que hoy día, con la caída de ABC y George Stephanopoulos, de la justicia en el caso de difamación de Donald Trump, nos muestran que es una tarea mucho más grande que simple y sencillamente castigar al difamador y al que instaló esto de violador, que se hizo además voz pública y que pudo costarle una elección, un daño irreparable humano a la persona de Donald Trump. Hay que desinstalar todo un circuito de agentes que, así como los espías, están infiltrados engañando la buena fe de la opinión pública en los Estados Unidos. Manolo, tú eres periodista como yo, diriges medios de comunicación. Cuando uno, por ejemplo, habla de la objetividad periodística, que tú y yo, desde que estábamos en Antena 3 Televisión en España, en aquel momento era un código deontológico que se tenía que prácticamente seguir, al punto que estamos en el día de hoy, donde uno, de repente, sin tomar partido, tiene que tomar un cierto partido para manifestar el equilibrio y que la gente que nos está viendo en casa de repente tenga una opinión diferente a la que el resto de los medios liberales te están sacudiendo y te están intentando poner. ¿Cómo ves en estos momentos, ahora que la gente ha comenzado a tener ese despertar, cómo crees tú que van a reaccionar esos medios de comunicación liberales que durante tanto tiempo se convirtieron en la piedra en el zapato de tantos conservadores? Bueno, yo creo que son cuestiones muy básicas, ¿no?, del ejercicio del periodismo, ¿no? Yo creo que diferenciar
entre la información y la opinión, que es importante. También hay que ser riguroso en los hechos. Nosotros nos dedicamos a eso en el día a día y todos los días nos encontramos con demandas, noticias sobre demandas, noticias sobre condenas, y como periodistas nos tenemos que ceñir a la verdad 100%. Hasta cuando hablamos de un presunto asesino. La semana pasada estábamos hablando del caso de Luigi Mangione y el asesinato del CEO de United Healthcare, y no le llamamos asesino, llamamos presunto asesino. Tenemos todo el cuidado, todo el respeto a los procedimientos judiciales y a no ir más allá de lo que la justicia está dictaminando. En este caso, evidentemente, todo indica que hay una mala fe, porque tú tienes una sentencia, tienes una condena, tienes una sentencia que hace responsable a Donald Trump de determinadas cosas y de una cosa muy concreta, y tú deliberadamente, a sabiendas, estás acusando a Donald Trump de algo mucho más grave de lo que se le ha condenado. Entonces, evidentemente aquí no podemos ser tan naif o tan inocentes de creer que el señor se ha equivocado, ¿no? Que ha tenido una mala praxis. Durante 10 veces ha llamado violador a Donald Trump sin responsabilidad, sin darse cuenta, uy, se equivocó. No. Aquí yo creo que la justicia ha funcionado, porque si ABC se ha visto obligada a negociar y a pagar esos 15 millones de dólares y a pedir perdón públicamente, es porque ha visto que si iban a juicio, como se dice, más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Ese es el mal acuerdo al que ha llegado ABC. 15 millones de dólares no es tontería, no es cualquier cosa. ¿No? Entonces, bueno, ABC ha reconocido que ha actuado mal. Entonces, yo creo que, respondiendo a la pregunta, excelente aviso a navegantes. Solo se le está diciendo a los medios, en este caso a los medios anti-Trump, que actúen con responsabilidad, que critiquen todo lo que quiera, que critiquen sus actuaciones, que le llamen hipócrita, como comentabas tú antes. Tú puedes valorar que alguna política es hipócrita o que es mala, o que eso es valoración, opinión sobre hechos, pero cuando sean hechos, por favor, ciñanse a lo que dice la sentencia. No dice que Trump sea un violador. Tú no le puedes llamar violador porque le estás acusando de un delito gravísimo a sabiendas. Y eso es una difamación y por lo tanto debes pagar. Entonces yo creo que la justicia ha funcionado, es una gran noticia, y por otro lado, aviso a navegantes, se lo van a pensar 2 veces antes de estar acusando sin pruebas a Donald Trump o a quien sea, ¿no? No, mire, yo lo comentaba en la pausa. Yo puedo llamar a una persona hipócrita cuando tengo los hechos que me demuestran que realmente es un hipócrita, porque también hay que llamar a las cosas por su nombre. Yo no me atrevería, si este señor no tuviera ese rabo de paja demostrado además durante tantísimo tiempo, llamarle hipócrita en el caso de tratar con pinzas el caso de una mujer que acusa a Donald Trump de haberla violado hace 35 años en el probador de una tienda por departamentos, donde había un 1% de posibilidades de que eso fuera cierto, y así lo reconoció el jurado, frente, por ejemplo, a lo que este señor hizo en su llamada habitación de guerra. Quería comentarte algo. Durante mucho tiempo, Anthony, la persona que ponía sobre una mesa de trabajo en un medio de comunicación cualquier defensa a Donald Trump, cualquier posibilidad de que el Departamento de Justicia y las agencias federales estuvieran cometiendo esa famosa persecución política de la que yo creo que hay bastantes visos de haberse cometido. Éramos trumpistas. Y la persona que defendía su patria y decía, yo quiero defender mi patria, de forma peyorativa se utilizaba el término patriota. Es patriota como algo despectivo, como algo peyorativo. Eso tiene que cambiar, eso es una retórica que yo me imagino que tiene que comenzar a cambiar. Bueno, no solamente eso, se usaba también el término white nationalist, ¿no? Nacionalista o blanco. Y eso lo que en realidad decía era que éramos los nazis, o éramos de Ku Klux Klan. Estaban tratando de marginalizarnos, de desestimarnos. Claro que todo eso ha cambiado. Mira, esta demanda, y más que la demanda, el resultado de esta demanda, que es muy difícil ganarla, dicho sea de paso, pero Trump lo logró, tiene que mandar escalofrío por todos los medios en este país, por todos. En estos momentos CBS tiene una demanda de $10 billones de Trump contra ellos por la entrevista de Kamala Harris, ¿no? Y como la editaron, como falsamente la presentaron. Entonces yo creo que va a haber que ellos van a tener que recalibrar
No porque quieren, pero porque tienen, no quieren perder su negocio, no quieren perder la audiencia, no quieren perder el dinero en demandas. Van a tener que recalibrar su estrategia y ser un poquito mucho más cauteloso y no a la ligera estar, disparando ataques sin sustancia ninguna, Claro. porque eso es lo que están viendo el resultado. ABC ya ahora es un ejemplo, George Stephanopoulos es un ejemplo de lo que no se puede hacer. O sea, ellos tienen que regresar al periodismo, al punto que ellos lo vean factible para ellos, tienen que regresar a la neutralidad. Alison Camerata, que era una locutora de CNN, anunció la semana pasada que renunciaba en el aire, al momento, porque ve lo que viene. Claro, que es muy difícil además para un periodista luchar a veces con las líneas ideológicas y eso te obliga a tener que tomar la decisión de decir, ¿sabes el qué? Yo me voy. Cuando tú estás, por ejemplo, y es lo que yo te decía, a veces no es cuestión de ser partidista, a veces es cuestión simplemente de que para que la audiencia que está al otro lado pueda tener una película completa de lo que está pasando, si tú tienes 16 medios de comunicación, incluyendo los medios de comunicación hispanos y los networks hispanos, a quien por cierto también les están dando una buena batida por la evaluación que han tenido durante estos últimos 4 años de forma descarada y sistemática, cuando tú tienes, por ejemplo, eso, si tú no le dices a la gente, bueno, si ellos están hablando de Biden, yo tengo que mostrar algo sobre Trump. Si fuera al revés, quizá me tocaría hacer lo mismo. You know what I'm saying? Porque la verdad solo tiene un camino. Tú no lo contestamos después de la pausa, ¿te parece? Sí, cómo no. Después de la pausa vamos con la respuesta. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café es mío. ¡Vamos! Cafecito es mío. Sin él me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café es mío, café. Café es mío, café. Café es mío, café. Eso y tiene este. Cafecito es mío. Es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso y tiene este café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Bueno, Anthony, estábamos conversando y te dejé casi con la palabra en la boca. No, lo que iba a decir es que el problema es que se sienten defraudados las audiencias, los televidentes, porque se presentan como periodistas, pero en realidad no son periodistas, son operativos políticos. Y eso también para el canal tiene implicaciones, por eso estaba hablando del escalofrío de los resultados de esta demanda, porque tienen menos audiencia, no pueden cobrar lo mismo por los anuncios que cobraban antes porque tienen menos ojos que lo están viendo. Tiene implicaciones financieras, rebaja el valor de la estación. Por eso Elon Musk estaba diciendo de posiblemente comprar MSNBC. Creo que había hablado de comprar CNN, porque el valor ha bajado. Y todo porque han tratado de operar como operativos políticos en vez de ser periodistas y presentar la información de una manera neutral. Tú puedes tener una opinión, pero lo que no puedes tener es lo que estaban haciendo ellos, es desatar una campaña de falsedad. Por supuesto. Y además todo el mundo siguiendo la misma línea. Tú veías, por ejemplo, una cadena de televisión y el argumento era exactamente igual, con las mismas palabras que el otro, y tú te das cuenta que eso son campañas orquestadas y están financiadas. Esto que yo estaba hablando de George Stephanopoulos, esto no es un chiste, esto no es una invención. O sea, yo creo que parte del éxito que ha tenido esta demanda ha sido basado en el pasado que tenía
Melania y a George Stephanopoulos con Bill Clinton y con lo que ocurrió con el abogado James Carville y ese área que yo les decía que se había creado única y exclusivamente para desacreditar y perseguir a esas mujeres que se atrevieran a presentar en aquel momento cualquier denuncia o cualquier sospecha de agresión sexual o violación contra Bill Clinton. Y fueron varias, yo ya les he dicho varias. Ahora, Eric, yo hablaba también de ese equilibrio periodístico que, por ejemplo, durante estos 4 años se nos ha exigido a periodistas como yo, y lo digo abiertamente, yo no tengo una opinión, o sea, tengo mi opinión política, por supuesto que sí, pero no pertenezco a ningún partido. Sin embargo, tú tienes que buscar el equilibrio en pro de que las personas que nos escuchen tengan la información suficiente para que ellos al final sean los que decidan. Y en estos últimos 4 años lo que hemos visto ha sido no solamente esas campañas de desinformación que estaban perfectamente orquestadas, sino además personajes que ahora ya has utilizado tú una palabra que me encanta, esquirol. Personajes ahora que ni siquiera tienen criterio, porque durante todo este tiempo estuvieron arrastrados en contra de Donald Trump y ahora están arrastrados besándole las botas, como en el caso de MSNBC, la parejita esta del millón. Que hay que encontrar lo estructural del problema, ¿no? Yo comparto con los copanelistas el hecho de que sí hay que ocuparse de los individuos, los delitos son individuales, pero hay que ver el nivel de conspiración en el cual se ha orquestado y se ha ordido toda una intervención, una ocupación, diría yo, del ámbito del periodismo en los Estados Unidos. Ya no hay periodistas en las cadenas de televisión, lo que hay es storytellers, scriptwriters, se trajeron las cadenas que son propiedad de los estudios de Hollywood, la mayoría, tú lo sabes bien, se trajeron a los que escriben guiones para sustituir a los periodistas. El hombre con criterio, con independencia de pensamiento, el orientador, no está más ahí. Está la gente que les hace huelga porque no les pagan lo suficiente para escribir guiones. Esto parece una parodia fílmica, no sé si eres familiar con la película Ave César, ¿no? El Hail Caesar. Es decir, una parodia de un Hollywood que creíamos que era imaginado, donde esta gente puede conspirar, hacer revoluciones comunistas, como seguramente lo diría en algún momento en las películas de Hollywood. Estamos frente a un escenario en el cual tenemos que tener la claridad de que la prensa ha terminado ciclo, eso lo ha dicho muy claramente, no alguien de derechas, no Elon Musk, lo ha dicho el otro día en el Deal Book Summit del New York Times, no sé si lo han visto todos, el mismísimo Van Jones, el ex asesor de Obama, la estrella del análisis político de CNN, el nuevo door knocking o el nuevo tocar puertas, el nuevo canvas es hoy día lo digital, estamos pateando oxígeno, lo ha dicho él, mientras hay 1.4 millones de audiencia en las cadenas como ABC, como CNN, como NBC, 14 millones detrás de blogueros cuyos nombres ignoramos, de streamers que están en plataformas cuyos nombres ni siquiera podemos pronunciar, como Twitch o como Kick o como Rumble. Ha cambiado muchísimo el panorama de lo que es la opinión pública, las grandes corporaciones, la media liberal, la media de legacía tiene que entender que se acabó la manipulación. Los verdaderos periodistas han huido a buscar espacios informativos plurales e independientes, se han vuelto autogestionarios. Ahí están Barry Weiss, Michael Schellenberger, ahí está un montón de gente que tiene mucha valía, Tucker Carlson, que ha entendido de que las corporaciones como están hoy día ya no son un hábitat óptimo para el crecimiento del periodismo, y eso hay que decirlo muy claramente, aparte de que sí hay que perseguir y castigar a todos los Stephanopoulos que están insertados hoy día en la opinión pública. No hay casos, y les voy a contar casos personales, de repente de un manager, un asesor que te dice, hey, baja la guardia con lo que estás posteando porque eso de repente no es la norma común, tú tienes que ir más o menos por la misma línea, cuidado con los anunciantes, o de repente en un programa donde te dicen, mira, deberías bajar un poquito los decibelios porque es que resulta que el Partido Republicano no está dando dinero para esta campaña como todo el mundo esperaba, y ahí tú te planteas como periodista, disculpe un segundo, ¿cuál es el criterio periodístico? A mí que un ejecutivo de una cadena en un programa de entretenimiento pueda hacer esas afirmaciones es una cosa, pero que en un programa de información donde se supone que nosotros somos los testigos y somos las personas que tenemos que llegar a la persona que nos ve detrás de la cámara, a mí eso me preocupa. Y vamos con hechos concretos. Creo que iba a hablar con Manolo. Tú has presentado, tú diriges varios medios y tú sabes que hay un medio en el que tú de repente puedes ser
más lanzado y otros medios donde tienes que ser quizá menos lanzado, pero lo que no haces es cambiar tu argumento, ser un esquirol de la información, como yo decía, como estos periodistas de la cadena MSNBC, que ahora ven perder su trabajo y después de haber estado azuzando todo lo que han podido a Donald Trump y a los conservadores y a quienes ponían sobre la mesa algo diferente a lo que hacían ellos, ahora resulta que es que no. Ahora resulta que es que, fíjense, hay que ser ecuánimes, hay que buscar el equilibrio y entonces ahora apoyan y le besan el trasero al señor Donald Trump. Y eso a los ojos de los televidentes no es honesto. Bueno, es que además hay un tema, ¿no?, que yo creo que es importante destacar, que una cosa es un periodista y otra cosa es un activista, ¿no? Y en el caso de Stephanopoulos es, por ejemplo, un activista demócrata. Es que tú lo habías comentado. Él tiene una biografía, tiene un pasado en el que tiene más que ver con el apoyo a campañas políticas, a comunicación, a reputación, a intentar salvaguardar los intereses del señor Clinton, incluso buscando y presionando y mintiendo. Entonces, con esas credenciales, ¿qué podemos esperar de alguien que se sienta cada noche, cada tarde, cada mañana a contarnos lo que pasa? Va a estar manipulado, es mercancía averiada, y creo que el público debe saber quiénes son las personas que se ponen frente a una cámara, por mucho que haya una gran cadena detrás, ¿no? Creo que es activismo, no tiene nada que ver con la información, no tiene nada que ver con la buena praxis del periodismo, y bueno, lamentablemente está cambiando. O sea, hemos estado 4 años en un pim pam pum contra Donald Trump, en el que, por ejemplo, voy a destacar otra inexactitud, otra gran mentira que yo he denunciado en algunos foros de estos de fact-checking y de verificación. Donald Trump no fue juzgado por el soborno a la actriz porno estadounidense. Lo que pasa es que ese titular suena súper bien para desacreditar a Donald Trump. Donald Trump, en su juicio por soborno a la actriz porno estadounidense. Donald Trump fue juzgado por una mala utilización de unos fondos destinados a campaña que se destinaron a otra cosa. Así que es mucho más complejo, mucho más aburrido contar la realidad, pero independientemente de que sea culpable o no, no se puede sobornar. El mismo concepto de soborno tiene que ser a un empleado público, a un político, etcétera. No se soborna a las actrices porno, y en este caso que la beneficiaria del dinero, fuera actriz porno, fuera futbolista o fuera catedrático de leyes, estaba igual, ¿no? Pero ese titular, que ha sido compartido por medios prestigiosos a derecha e izquierda en todo el mundo, en español y en inglés, es inexacto. Es inexacto a propósito para desacreditar a Donald Trump. Entonces, lo que ha sido un descrédito durante los 4 años, ahora ya no, porque Trump vuelve a la presidencia y ya Trump tiene mecanismos para presionarnos. Pero más allá de los mecanismos que pueda tener un político, yo me alegro que haya habido esta situación, porque quiero decir que la justicia ha funcionado. Y todos los que se quejan de que están indefensos, no están indefensos. Trump se ha quejado en su momento, otros políticos se quejan. No, si usted le difaman, si usted le calumnian, vaya a la justicia, demande a esa compañía o a ese periodista, y probablemente, si tiene razón, le den la razón. La justicia a veces no es lo rápida que nos gustaría, pero en este caso ha funcionado. En estos casos, además, Manolo, donde es difícil, porque la calumnia se tiene que demostrar que hay malicia por detrás para poder realmente convertirse en una calumnia, ¿no? O en una difamación. Ahora, yo quería hacer un pequeño repaso contigo para que la gente entienda de estos 4 años de lo que estamos hablando, de la desinformación, de esto organizado como para tratar de hacer un mundo paralelo, porque realmente era un mundo paralelo. El famoso Russia Collusion, la famosa computadora de Hunter Biden, que a todas las luces desacreditaron a cuanto periodista había sobre la faz de la tierra, además del New York Post, porque decían que esa computadora no existía, al igual que tampoco existía lo que la señora Hillary Clinton orquestó para poder desacreditar a Donald Trump con el Russia Collusion. Después, la investigación federal de 2 años a Hunter Biden, el declive neurológico del señor Biden, y estoy saltándome un montón, pero es así a nivel general. El tema de llegar a editar una entrevista de Kamala Harris en una campaña presidencial. Las preguntas filtradas en los debates. O sea, hemos llegado a unos puntos que son insospechados.
Sin duda, sin duda. Lo que ha hecho la izquierda es tratar de usar todas las instituciones que ellos tienen, sea las cortes, sea los medios, sea lo que sea, la institución política, para tratar de traer a Trump para abajo. Tú sabes lo que es 4 casos, 2 federales, 2 estatales, 92 cargos simultáneo. Pero lo que vimos fue que ellos no lograron su meta, porque lo que vimos fue una reacción del pueblo americano, todo lo contrario. Cada vez que le ponían un cargo nuevo, un caso nuevo, en las encuestas mostraron que subía su apoyo por 4%, o sea, subió un total de 20%. Al final del día, lo que le hicieron fue un favor. El pueblo americano es un pueblo justo. Y entienden que hay políticos corruptos. Lo que a ellos no les gusta es la persecución. Una cosa es procesar, otra cosa es perseguir. Y lo de Donald Trump, a ellos se le pasó la mano, fue demasiado. Y al ser demasiado, entonces crearon a Trump como un víctima. Lo crearon como un víctima. Y el pueblo americano siempre va a ir con el víctima, lo que llaman el underdog en inglés, ¿no? Lo veíamos en las encuestas. ¿Cómo exacto. Lo vimos en las encuestas y eso lo ayudó a él de una manera que la izquierda no se lo esperaba. ¿Y por qué no se lo esperaba? Porque decían que él tenía los números negativos muy altos y que nadie lo quería y que nadie le gustaba. Pero lo que ellos se le olvidaron es que él tiene una base inmovible. Absolutamente. Una base inmovible que no necesariamente contesta las encuestas. No porque sean shy o tengan miedo, simplemente porque no creen en los encuestadores y rehúsan contestar sus preguntas. Y fíjate, porque yo creo que en el fondo, Anthony, Manolo y Eric, yo creo que al final existía ya un movimiento de gente que estaba cansada de que le mintieran, de que le dijeran lo que no estaba viendo cuando tenía que ir al supermercado, tenía que simplemente, era algo de su realidad y le decían no existe. Y ¿Viste lo que pasó en Colorado? Sí, claro. Un ejemplo clásico, lo que acabas de decir ahora. El gobernador, el alcalde de la ciudad de Aurora, diciendo lo que ustedes han visto no es cierto. Claro que sabemos que es cierto. Yo siempre lo he dicho, Trump no es un político. Trump es el líder de un movimiento. Pero es un movimiento, fíjate, que se gestó, y eso es a donde yo quiero ir, que se gestó en solitario, él se ha convertido en el abanderado, porque es la gente que no ve ser patriota de esa forma peyorativa, que no ve ser patriota como algo negativo, sino que realmente ama a su patria y quiere lo mejor para su patria. Es ese movimiento de gente que sí quiere ver una América grande y eso no se tiene por qué convertir en algo negativo. Ahora, Eric, el tema, por ejemplo, es, como estábamos hablando, el desconocimiento de la audiencia y esos mensajes en la comunicación y esas figuras que utilizaron para ser creíbles. Y les voy a poner 2 ejemplos claros. La señora Taylor Swift puede llenar 20.000 estadios, pero que se dedique a seguir componiendo canciones cortavenas, porque a nivel político la opinión de Taylor Swift es como la opinión de una mariposa sobre un campo de amapolas. 0. Que la señora J-Lo se ponga a llorar moco tendido diciendo que si alguien vota por Trump esto va a ser el final. Que se dedique a hablar de Ben Affleck y de Puff Daddy, o si me cuenta cómo mantiene su trasero y su piel preciosa, yo soy todo oídos. Pero esta señora, hablando de política, es otra mariposa en otro campo de amapolas. Y ya en el caso de Oprah Winfrey, y ahí vamos a lo grave, cuando se utiliza una figura previo pago, ahí estamos hablando de algo extremadamente corrupto. Bueno, es también parte del proceso de descomposición de las intermediaciones políticas. Yo pienso que no solamente está sucediendo con los partidos, es decir, está en crisis el modelo de representación, vamos a tener que repensarlo. Está también en crisis el modelo de la intermediación, de los interlocutores, la idea de qué es un influencer. Ha cambiado tanto esto de lo que llamamos líderes de opinión o élites culturales en su composición básica, que tú lo has dicho muy claramente, y los Stephanopoulos, las conductoras de televisión, ya no son el reflejo de lo que el pueblo piensa y dice, porque hace rato que han dejado de hacer lo que hacían estos interlocutores, que era recoger lo que pensaba el pueblo y darle voz a artistas de Hollywood que se presumió por mucho tiempo que representaban, eran una élite cultural, han descubierto que no tienen el menor predicamento político y que el pueblo ha aprendido a segmentar bastante bien en los Estados Unidos la discursividad ficcional, lo que son artistas que lo que hacen es actuar y lo que son verdaderos líderes de opinión, gente que los representa. En esto hay que ser muy críticos.
los medios de comunicación van a tener que enfrentar muy pronto la disyuntiva de reinventarse o extinguirse, que creo que para eso es el llamado. Y por eso me voy a lo del Deal Book Summit del New York Times. Yo creo que todos deberían verlo. Es impresionante los paralelos entre, por ejemplo, y es una figura con la que tiene mucha relación Donald Trump, Grover Cleveland, el gran líder de la Gilded Age, el hombre que de a poco fue más o menos como Donald Trump, un reformador intenso en una época de crisis cerca de lo que fue en la gran recesión. Estamos hablando de alguien de quien se decía que una de sus virtudes más grandes era su carácter y su temperamento fuerte, pero también la manera como producía a los enemigos. Donald Trump hizo eso, identificó los enemigos de la clase popular en los Estados Unidos y los convirtió en sus enemigos. Y la gente entendió que tenía en él un interlocutor. Lo que ahora van a tener que ver los medios de comunicación es que en el vacío de representación que ellos provocaron, en el hablar por ellos y decir que estaban hablando por la gente, un nuevo segmento de gente con verdadera influencia ha empezado a reemplazarlos. Hay gente que ya ni siquiera son periodistas, te leo algunos nombres, ni siquiera yo los conocía, he hablado con mis hijos. Ninja, un streamer que tiene 19.1 millones de seguidores en Twitch, o Ibai, que tiene 17.19 millones de seguidores, son quienes hoy día guían la conversación política en una red en la que no tengo ni siquiera noción de cómo se entra. Hay que ser jugador, streamer. Se ha desplazado, en conclusión, Marian, la comunicación política, la conversación, la arena política y la arena de la opinión pública a espacios donde ya no llegan las corporaciones ni las élites culturales que decían hablar por nosotros y representarnos. La tecnología ha sido el peor enemigo de la izquierda, sin duda ninguna, en lo que es la comunicación, en lo que es el temas polémicos como la vida, el aborto, ¿no? Ha sido la tecnología el peor enemigo de la izquierda, porque la izquierda estaba acostumbrada a tapar, a encubrir todo y entonces dar su narrativa y adueñarse de la verdad. Y lo controlaban. Cuando tenían ABC, NBC, CBS, claro. Ya eso no existe, claro. Ya el mundo ha cambiado. Con respecto a Taylor Swift tiene una trayectoria política, vaya, si yo estuviera aspirando, no quisiera el endorso de ella. Ella fue en contra de Marsha Blackburn, la senadora de Tennessee, y la senadora de Tennessee ganó. Entonces, el mundo de la industria, el mundo de Hollywood es una burbuja, y es una burbuja falsa. Ellos se creen que por sus millones... O porque les inviten en las Navidades a la Casa Blanca y les pongan 4 bombas y un jabón. Uy, ya, fíjate, ya hay que defender esa ultranza. Tú sabes la cantidad de periodistas hispanos que realmente da risa. O sea, yo llevo, en mi caso, 30 años. Hemos pasado por la Casa Blanca en innumerables ocasiones. Pero eso no ha sido ápice para que yo tenga que hablar bien del señor que está ocupando la Casa Blanca porque me haya invitado a la Casa Blanca. Pero es que ahora no. Ahora está esa nueva camada, quizá, de periodistas que, con todo el respeto del mundo, son lectores de teleprompter. O sea, son gente a la que tú le das un teleprompter y como un florero lo leen, pero le sacas un teleprompter y le dices, a ver, vamos a ir con cualquier backup que tú tengas que tener. No saben de lo que están. Y eso le pasa a los artistas Hollywood. Yo lo he visto con los artistas Hollywood igualito. Cuando los entrevistan, que muchas veces no tienen palabras, no son fluidos, no saben lo que decir. Manolo, y eso es un tema. Diferenciar también, y creo que es extremadamente importante, igual que lo hacíamos un influencer o una persona que puede tener una opinión social importante, pero que eso no significa que su opinión política cuente, como ya lo hemos visto en estas elecciones, pero también de repente el individuo, como estábamos hablando ahora, que lo que dije Diego, dependiendo de cómo me vaya el flujo del agua, eso al final del día diezma la credibilidad de estos individuos, si es que la han tenido, porque son lectores de teleprompter, no tienen ni siquiera un backup para poder salirse y entablar un guión sin necesidad de eso. Bueno, yo creo que lo han dicho los contertulios. O sea, yo creo que la conversación política se ha movido hacia otras plataformas. Y realmente esto pudiera haber sido una oportunidad para los medios tradicionales. Yo siempre he defendido eso, que para los medios tradicionales, frente a esa jungla que no tiene estándares éticos, que no está formada, que, bueno, puede ser, hay algunos que sí y otros que no. El de 19 millones de seguidores a lo mejor sí, pero el de 17 no, o viceversa. Entonces, era una gran oportunidad para los medios tradicionales decir, señores, nosotros tenemos esta trayectoria, nosotros tenemos periodistas formados, estudiados y con una buena trayectoria, pero claro, comportamientos como el de ABC pues tiran abajo todo esto. Entonces,
creo que la conversación se mueve hacia allá porque se mueve, porque la gente joven lo está haciendo y porque la gente está cansada de los medios convencionales. Entonces, bueno, igualmente insisto en que todos esos comunicadores, todas esas plataformas, Twitch, etcétera, tienen que estar en el foco del buen uso del periodismo y de la ley, porque si llamas violador a Trump en una conversación de Twitch o en una conversación de estas que se hacen en X, en la red social de Elon Musk, lo mismo, que no puedes decir una cosa sin pruebas, que no puedes falsear una sentencia, etcétera, etcétera. Es muy complejo, pero bueno, creo que hay que ceñirse a la ley y a las buenas prácticas. Es lo que nos queda a los periodistas que llevamos tiempo ejerciendo. Da igual el cambio de plataforma. Yo creo que esto es todo. Hemos vivido todo. El papel se acabó, la televisión tradicional se está muriendo y pasamos al streaming. Al final es una evolución continua. Ahora quizás es más rápida que hace 30 o 40 años, pero esto va a seguir evolucionando. Lo que hay que seguir es respetando las normas periodísticas y respetando la ley, por supuesto. Bueno, antes de despedir a Eric y Anthony, quisiera, Anthony, que nos hagas una conclusión sobre el tema que estamos hablando. ¿Qué destacarías de todo esto? El mundo está cambiando. Hay un realineamiento que está ocurriendo, no solamente cultural con la victoria de Donald Trump, pero lo estamos viendo también un realineamiento en las instituciones, como la prensa, como los medios. Y los medios van a tener que reconocer eso y no van a poder actuar como un monopolio que pensaban que eran, que dominan y que lo que ellos dicen es la verdad y que nadie lo puede discutir y lo puede debatir. Al contrario, tienen que reconocer de que tienen que regresar a esas normas periodísticas y ser más responsable en las declaraciones que hacen y en la cobertura de la balanza de sea un tema polémico o sea incluso tema político como el presidente y la evolución del Partido Demócrata. Incluso el Partido Demócrata está ahora en el desierto básicamente y en el 1 de febrero va a elegirse un nuevo líder y van a tener que hacer cambios. No es el Partido Demócrata de siempre. Ya no lo es. Muchísima gente decente también. Tristemente estaba tomado por esa ala más radical. Y el que no responda a estos cambios que están ocurriendo no va a sobrevivir. Eric, ¿cuál es tu conclusión? Bueno, hay que adoptar la madurez perceptual que ha adquirido la nueva generación. Yo realmente pondero mucho a los jóvenes, han demostrado en esta elección que para nada son esas criaturas a las que tenemos que llevarlos de la mano. Más bien voy a tratar de aprender de mis hijos, que son bastante jóvenes, la manera en la que enfocan la comunicación y entienden y degluyen de una manera perceptualmente madura lo que escuchan. Creo que hay que entender de que ya no se le puede mentir y meter los dedos a la boca a la gente y tienen que entenderlo los políticos y los medios de comunicación también, los intermediarios, la representación política está en crisis. Tenemos un gobierno que hoy día cambia el lenguaje, usa una lengua para disfrazar abusos y excesos que no los podemos dejar pasar nosotros, nuestra generación, hablando de la generación X para atrás. Los nuevos actores, los nuevos perceptores, creo que nos están enseñando una gran lección de madurez. Yo no entiendo cómo es posible que alguien crea que puede irse abriendo las cárceles, dejando salir a las estafadoras del Medicaid, a jueces corruptos, a jueces prevaricadores, dando perdones como tarjetas de monopolio de salir de la cárcel a sus cómplices, o finalmente abriendo la frontera y trayéndonos al Tren de Aragua y pensar que nos vamos a tragar, que nos está dejando una gran economía o que nos está dejando un país en orden. Yo pienso que vamos a aprender mucho si estudiamos la nueva evolución, este desplazamiento, esta migración de la conversación política y de la arena política a las nuevas redes sociales. Creo que es importante no dejar que la historia nos deje atrás. Eso es lo que le ha pasado precisamente a los medios corporativos y es una gran lástima que hayan comprometido en este su ocaso al periodismo como actividad también. Y fíjate que has dado con un punto que a mí me parecía extraordinario. El otro día, creo que fue el martes o el miércoles de la semana pasada, yo cuestionaba justo eso. Yo decía, ¿cómo es posible que cuando se produjo el anuncio de esos 1.500 indultados, los 39 indultos y 1.500 perdones que está otorgando este señor, por supuesto después del de Hunter Biden, que ha sido tan absolutamente cuestionado, porque no lo hizo solamente perdonando a un hijo, como puede llegar a hacer un padre, por el delito del IRS y por el delito del arma, lo hizo con carácter retroactivo y por si acaso.
Y eso es lo gravísimo que nadie se estaba cuestionando en esos medios liberales. Todavía a día de hoy, esa pregunta que tú hacías, ¿cómo es posible que digan que qué benévolo es el presidente con esa nota de la Casa Blanca diciendo que es la primera vez en la historia que un presidente entrega 1.500 perdones? ¿Por qué no cuestionarse qué es lo que está protegiendo y por qué está protegiendo a ese círculo cercano, incluyendo el Departamento de Justicia, incluyendo también las agencias federales? ¿Qué hay detrás de todo eso? Eso es realmente donde se debería incidir. Esos son los que no están cambiando, los que no están viendo el realineamiento, y esos son los que van a terminar perdidos. Pues amigo mío, pues eso en los medios de comunicación hispanos, en los networks hispanos, creo que es una lección que tenemos que volver a aprender. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado, señores. Nosotros seguimos. El número que va a aparecer en sus pantallas es para que usted nos dé su opinión, 786-254-5052, 786-254-5052. Si por cualquier casualidad los agentes están contestando otras llamadas, deje usted su mensaje que nos vamos a comunicar con usted. 786-254-5052. Una pausa y regresamos. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café el mío, café, café el mío, café, café el mío, café. Eso y tiene usted. Cafecito el mío, es lo que yo quiero, con su aroma bien cubano. Eso y tiene este café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Bueno, pues a modo de conclusiones también nos falta la de nuestro queridísimo Manolo Aguilera, que como saben ustedes ha sido director de medios escritos, ahora también es ejecutivo de un medio de televisión. Y quiero saber específicamente tu opinión. ¿Cómo ves este futuro de los medios, mi querido Manolo? Bueno, pues lo veo muy complicado, sinceramente, porque hay una decadencia en el tema de la televisión por cable, etcétera. Estamos viendo en el hispano despidos, lo que leemos un día sí y otro también. Bueno, se tienen que poner las pilas. Yo creo que hay que dar un muy buen servicio. Y situaciones como las que hemos visto hoy restan credibilidad y es malo y siempre es malo para todos, porque al final, digamos que es darle la razón a Trump 100% cuando dice que los medios están manipulados. Entonces, a nosotros no nos conviene que la sensación, la percepción de la gente sea que todos los medios están manipulados, pero realmente muchos han hecho méritos para ello. Entonces, tú sabes que las voces conservadoras de alguna forma se han tratado de acallar. O sea, eso es una realidad que aunque no le guste a la gente, hay que discutirlo y abiertamente hay que hacer este debate. Durante 4 años se trató de acallar y se trató de ¿cómo explicarte? Como a los proscritos, de ir apartando poco a poco esas voces conservadoras. Y al final pasa como en nuestro país, Manolo, y tú lo sabes, que tú le preguntas a la gente, por ejemplo, lo que ha ocurrido con estas elecciones o el tema de Donald Trump, etcétera, y como eran solamente consumidores de la cadena CNN, que es lo único que se ve a nivel internacional, obviamente el criterio y la línea de pensamiento general es muy contraria a lo que la gente de este país ha visto todos los días. Sí, bueno, yo creo que al final, en la misma elección de Donald Trump, hay que respetar lo que la gente decide. La gente ha decidido Donald Trump aquí, como decidió Milei en Argentina, como decide, o sea, hay que respetar lo que dice la gente. Voz del pueblo. Yo veo que hay una especie de gente que no acepta los resultados electorales, ¿no? Y si gana el que yo no quiero,
es que la gente es tonta o que la gente no sabe. No, no, hay que respetar lo que la gente quiere y por mucha antipatía que sientas hacia un político, los hechos son los hechos y tú te tienes que tener a ellos. Y este es un ejemplo lamentable, desgraciado, que un periodista pueda llegar a hacer eso, pero como decía, es un buen aviso a navegantes y ojalá sirva para que cualquier medio, aunque sea de línea editorial demócrata, aunque le parezca muy mal lo que los postulados de Donald Trump, que a informar cuando tenga que informar y que luego, si tiene una mesa de opinión, opine lo que ellos quieran. Totalmente. Nunca pues, falseando los datos ni la verdad. Manolo, como siempre, un placer haberte tenido en el programa y que siga el buen periodismo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias también por habernos acompañado, pero no se vayan porque les tengo una buena noticia. Ustedes saben que ha pillado en fin de semana la fecha límite para que usted pudiera tener un seguro de Obamacare era el 15 de diciembre, pero lo han extendido hasta el próximo 18 de diciembre. Es decir, usted tiene 3 días más para que si no tiene un plan de salud para usted y para su familia y viendo cómo son los costos de la salud aquí, usted puede inmediatamente hacer uso de su teléfono, llamar a Univista, hablar con una de las agentes y tratar de buscar ese plan que más se adapte a usted y a las necesidades de usted y de su familia. Así que ya lo sabe, Univista, Obamacare, 305-901-3204 hasta este próximo 18 de diciembre. Que pasen una feliz noche.